Una empleada recoge restos de comida de un restaurante con estrella Michelin. Un multimillonario la reconoce. Él la sigue hasta su casa. Lo que descubre destruye todo lo que creía saber. Un niño muriendo, un hijo escondido y un secreto que su propia esposa enterró durante 5 años. Un secreto que costará 4.000 millones de euros. Un secreto que enviará a su esposa a prisión y un secreto que cambiará el significado de familia para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia increíble, haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo y activa la campanita. Confía en mí, no querrás perderte lo que sucede a continuación. Deja un comentario ahí abajo, contándome desde dónde estás viendo esto y qué sacrificarías por tu familia. Leo cada comentario. Ahora, vamos a empezar. Marcos Novales sostenía la copa de cristal a centímetros de los labios. Su respiración se detuvo bruscamente. El murmullo elegante del restaurante más exclusivo del barrio de Salamanca en Madrid desapareció de su mente, engullido por un zumbido ensordecedor que le congeló la sangre. Sus socios alemanes discutían una fusión farmacéutica de 50 millones de euros. El abogado gesticulaba hacia unos gráficos de beneficios proyectados en una tableta fina. Marcos no oía nada. Sus ojos oscuros, generalmente fríos como el acero, estaban clavados en la estación de servicio, en el rincón donde los camareros volcaban los platos sucios. Allí estaba ella. Marcos parpadeó con fuerza, pensando que el estrés le estaba jugando una mala pasada, pero no. Era ella. El mismo rostro cálido, las mismas manos gentiles, la misma mujer que lo llamaba «hijo mío» y lo trataba como si fuera su propio hijo, cuando él era solo un empresario luchador, con sueños más grandes que su cuenta bancaria. Rosa Méndez, su antigua empleada, pero la mujer que veía ahora no tenía nada que ver con el recuerdo que vivía en su corazón. Llevaba un uniforme azul marino desteñido, completamente desgastado por incontables lavados. Encima, un delantal negro de restaurante, manchado de grasa y salsas secas. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado y cansado. Sus manos, antes suaves y cariñosas cuando le preparaba café cada mañana, ahora estaban envueltas en guantes de goma amarillos agrietados. Marcos sintió un golpe físico en el estómago. La observó moverse con velocidad nerviosa, casi paranoica. Rosa no solo estaba limpiando mesas, estaba robando o, con movimientos calculados para evitar la visión del gerente del restaurante, raspaba restos de comida de platos caros, trozos de salmón a medio comer, trozos de pan, restos de risotto. Todo desaparecía rápidamente en bolsas de plástico transparentes escondidas en un cubo de limpieza bajo la estación. «Señor Novales, ¿está de acuerdo con la cláusula de exclusividad?», preguntó el abogado, interrumpiendo su trance. Marcos no respondió, no desvió la mirada. Un camarero con un traje impecable pasó junto a Rosa y deliberadamente chocó con su hombro. «Quítate de en medio, basura», susurró el camarero, irritado por tener que esquivar a la limpiadora. «Si el gerente te pilla rebuscando restos otra vez, estás en la calle esta misma noche». Marcos esperó que Rosa se defendiera, que mostrara algo de lucha. No lo hizo. Rosa bajó la cabeza. Sus hombros se curvaron, sumisos y derrotados. Murmuró una disculpa inaudible y continuó limpiando la mesa con un paño sucio. Aquella imagen despedazó algo profundo dentro de Marcos Novales. La culpa que Marcos había enterrado bajo capas de trajes a medida, coches blindados y mansiones de mármol, explotó de una sola vez. Hace 5 años, Rosa había sido más que una empleada. Había sido familia. Ella le sostuvo la mano cuando murió su padre. Ella le preparaba caldo de pollo cuando estaba enfermo. Ella creyó en él cuando nadie más lo hacía. Y cuando él se casó con Fiona Montero para asegurar el mayor negocio de su vida, Rosa simplemente desapareció. Despedida por órdenes de Fiona, sin finiquito, sin despedida, nada. Marcos siempre asumió que Rosa encontró otro trabajo, otra familia que cuidar. Nunca imaginó esto. «Señor Novales», la voz del socio alemán cortó sus pensamientos. «Necesitamos su firma en la cláusula de exclusividad». Marcos soltó la copa de cristal. Golpeó la mesa, derramando vino tinto sobre los documentos de millones de euros. El líquido oscuro se extendió como sangre por el papel. «La reunión ha terminado», dijo Marcos con una voz tan grave que silenció a todos. «¿Qué, Marcos? Estamos a punto de firmar un acuerdo de 50 millones de euros». Los ojos del abogado se abrieron con incredulidad. Marcos no explicó nada.
Se levantó tan rápido que su pesada silla de roble arañó violentamente el suelo de mármol, atrayendo las miradas de la élite madrileña que cenaba a su alrededor. No le importó. No le importaron los 50 millones, no le importó la fusión. En ese momento, las puertas dobles de la cocina se abrieron bruscamente. El gerente del restaurante apareció, sujetando el brazo de Rosa con violencia innecesaria. «Ah, te dije que no quería verte en el salón con ese aspecto». El gerente susurró, su voz destilando veneno. «Usa el pasillo de atrás. Llévate tu basura por donde perteneces». Rosa no se resistió. Cogió sus bolsas de plástico y desapareció, empujada hacia las profundidades de la cocina. Marcos cerró los puños. Cada instinto le gritaba que irrumpiera en aquella cocina, agarrara al gerente por el cuello y comprara el restaurante entero solo para despedirlo en el acto, pero se contuvo. Si Rosa lo veía ahora, vestido con un traje de 10.000 euros mientras ella rebuscaba entre la basura, la humillación la aplastaría. Necesitaba respuestas primero. Necesitaba saber qué había pasado. Necesitaba saber dónde vivía. Sin despedirse de los socios, ignorando las llamadas frenéticas del abogado, Marcos caminó rápidamente hacia la salida principal. La noche madrileña era cálida y opresiva. Marcos salió del restaurante casi corriendo. Su conductor de seguridad privada abrió la puerta trasera del todoterreno blindado negro. «Sal, Roberto. Yo conduciré hoy», ordenó Marcos fríamente. El guardaespaldas parpadeó confundido. «Pero señor, los protocolos de seguridad. Sal de mi coche ahora». El conductor obedeció inmediatamente. Marcos subió al asiento del conductor, encendió el motor bocho con un rugido poderoso y aceleró bruscamente, dejando atrás las luces doradas de la zona de los Jerónimos. Rodeó el edificio hasta el callejón trasero del restaurante. Llegó justo a tiempo. Bajo una farola rota que parpadeaba, Rosa salió por la puerta de servicio, encorvada bajo el peso de 2 grandes bolsas de plástico. Marcos apagó los faros y comenzó a seguirla. El trayecto fue una tortura silenciosa. Rosa caminó 5 manzanas hasta una parada de autobús oxidada y vandalizada. Marcos aparcó el sub en la esquina, escondido en las sombras. La observó abrazarse a sí misma en la oscuridad, temblando a pesar de la noche cálida. Entonces ella hizo algo extraño. Rosa abrió sus bolsas de plástico y comenzó a separar el contenido. Marcos entrecerró los ojos para ver mejor. Bajo los faros de los coches que pasaban, notó algo inusual en la basura que Rosa había recolectado. No eran solo restos de comida. En la segunda bolsa había cajas de cartón aplastadas, frascos de vidrio vacíos y lo que parecían ser tubos de suero rescatados del contenedor de reciclaje de una farmacia. ¿Qué demonios hacía una ex empleada con basura médica desechada? Un viejo autobús de la ciudad, soltando humo negro por el escape, paró con un chirrido. Rosa subió, arrastrando sus bolsas. Marcus pisó el acelerador. El imponente subblindado comenzó a seguir al transporte público que caía a pedazos a través de la noche. El paisaje cambió drásticamente. Dejaron atrás los rascacielos iluminados, las mansiones con seguridad armada y los bulevares limpios. El autobús cruzó hacia la periferia, subiendo calles empinadas marcadas por la decadencia. El asfalto liso desapareció, sustituido por baches, aceras rotas y perros callejeros rebuscando en la basura. Marcos sintió un nudo apretarse en su garganta. El contraste era brutal. Él dormía en sábanas de seda egipcia en una mansión en La Moraleja. Rosa, la mujer que una vez lo acostó cuando estaba enfermo, estaba viajando por la noche hacia la miseria absoluta. El autobús finalmente paró en la parte más alta y oscura del barrio, un laberinto de casas derrumbándose, apiladas unas sobre otras, paredes de ladrillo visto sin pintar, tejados de chapa de zinc oxidada sujetos por neumáticos viejos. Rosa bajó del autobús. La calle era demasiado estrecha para el sub de Marcos. Apagó el motor, salió al barro mojado con sus zapatos de cuero italiano y comenzó a seguirla a pie. Sabía que estaba rompiendo todas las reglas de seguridad. Un hombre con un reloj Patek Philippe caminando solo por ese barrio a medianoche era un blanco andante. Pero el miedo no existía en su mente. Solo la necesidad desesperada de entender qué le había pasado a Rosa. El olor a humedad, madera quemada y alcantarilla invadió el aire. Marcos observó la silueta de Rosa luchar subiendo la cuesta empinada, parando a veces para recuperar el aliento. Sus rodillas temblaban por el esfuerzo, pero no paró. Finalmente, Rosa se detuvo frente a la casa más precaria de toda la manzana, una pequeña estructura casi hundiéndose en el suelo.
La puerta no era más que una chapa de metal abollada, sujeta con una cadena fina. Una luz amarillenta y débil se filtraba por las rendijas. Marcos se escondió detrás de una pared de hormigón a solo 10 metros de distancia. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. Rosa dejó sus bolsas en el suelo, se quitó sus guantes amarillos, insertó una llave oxidada en el candado y empujó la pesada puerta de metal. Lo que Marcos vio a continuación cambiaría su vida para siempre. La puerta chirrió lentamente al abrirse. Marcos contuvo la respiración, presionándose contra la fría pared de hormigón. La luz cálida de dentro de la casa bañó el rostro exhausto de Rosa, y entonces algo mágico ocurrió. Una sonrisa se extendió por sus facciones, una sonrisa llena de amor puro y desesperado que borró todo el cansancio de sus ojos. «He llegado, mi amor», susurró Rosa. Su voz estaba quebrada, pero era increíblemente dulce. Desde las profundidades oscuras de la pequeña casa, unos pies pequeños y descalzos vinieron corriendo hacia la puerta. Marcos se congeló. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Un escalofrío de terror y asombro recorrió su espalda, pegándolo al suelo embarrado. En la puerta, agarrado a la pierna de Rosa, apareció un niño, de unos 4 años, vistiendo una camiseta gris demasiado grande para su cuerpo pequeño y delgado. Pero no fue la pobreza lo que le quitó el aire a Marcos, fue el rostro del niño. A la luz tenue de aquella casa de tejado de zinc, Marcos vio sus propios ojos mirándole de vuelta. Vio su propia nariz. Vio el mismo cabello negro y rebelde que él tenía de niño, la misma línea de la mandíbula, las mismas expresiones. Era como mirarse en un espejo del pasado. El niño tosió fuerte, un sonido profundo, húmedo y enfermizo que resonó en la calle silenciosa. Entonces miró a Rosa. «¿Has traído mi medicina, mamá?», preguntó el pequeño con una voz frágil y exhausta. «Mamá». La palabra golpeó a Marcos como un tren de mercancías. «Sí, mi amor. Mamá ha traído la medicina», respondió Rosa, arrodillándose para abrazar al niño. «Entra, vamos a hacer que te pongas mejor». Marcos se tambaleó hacia atrás, golpeándose contra la pared de hormigón. El impacto le quitó el aire de los pulmones. Se llevó una mano temblorosa a la boca, tratando de ahogar el sonido que amenazaba con rasgar su garganta. Aquel rostro, aquellos ojos, aquel cabello. El niño era exactamente igual a Marcos en las fotos de su infancia. ¿Pero cómo? Si Rosa no era. Ella no podía tener. Y entonces los recuerdos colisionaron con él como una ola gigante. Natalia, su exnovia, la brillante enfermera a la que había abandonado hace 5 años para casarse con Fiona, la mujer a la que dejó sin dejarla hablar en aquel café, la mujer a la que amaba antes de que el dinero lo corrompiera todo. Marcos hizo los cálculos en su cabeza. Hace 5 años. El niño tenía unos 4 años. La cronología encajaba perfectamente. Pero Natalia nunca estuvo embarazada. Ella nunca se lo contó. Él nunca supo. O quizás ella intentó contárselo. La puerta de metal se cerró lentamente con un chirrido oxidado, cortando la luz y dejando a Marcos solo en la oscuridad fría. Cayó de rodillas en el barro. Sus pantalones de lana italiana se empaparon. Pero no sentía nada, nada, excepto la violenta realización explotando en su pecho. Aquel niño enfermo, escondido en la miseria absoluta, criado por su antigua empleada en una casa sin suelo, era su hijo, y él nunca supo que existía. Marcos no durmió aquella noche. Se quedó sentado en su SUV, observando la casa de chapa a la distancia, observando la luz tenue parpadear, oyendo la tos ocasional que hacía que su corazón se rompiera cada vez. Las preguntas lo consumían. ¿Dónde estaba Natalia? ¿Por qué Rosa estaba criando al niño? ¿Por qué el niño la llamaba mamá? Necesitaba respuestas, y solo había un hombre que podía encontrarlas. A las 7 de la mañana, Marcos entró en su oficina corporativa en la planta 40, todavía con su traje manchado de barro. Presionó el interfono de su mesa. «Nathan Cruz, en mi oficina ahora». Nathan Cruz era exinteligencia militar. Ahora operaba como el investigador privado más implacable de la élite madrileña. Nada permanecía oculto para Nathan. 2 minutos después, Nathan entró en la oficina cargando una carpeta de cuero negro. No comentó nada sobre el aspecto desaliñado de su jefe. «Necesito todo», dijo Marcos. Su voz estaba ronca tras una noche sin dormir. «Todo sobre Natalia Reis, mi exnovia de hace 5 años. ¿Dónde está ahora? ¿Qué le pasó? Y necesito información sobre Rosa Méndez.
mi antigua empleada a la que Fiona despidió. Quiero saber dónde han estado, con quién hablaron, todo en mi mesa a mediodía. Nathan salió sin hacer preguntas. 5 horas después, Nathan regresó. Lanzó una carpeta gruesa sobre la mesa de Marcos. El sonido resonó como un disparo en la oficina silenciosa. Fue difícil desenterrarlo, señor, dijo Nathan, cruzando los brazos. Alguien se esforzó mucho para enterrar esta información. No solo querían esconder a estas mujeres. Querían asegurarse de que no pudieran sobrevivir. Marcos abrió la carpeta con manos temblorosas. El primer documento hizo que su sangre se helara. Un certificado de defunción. Nombre: Natalia Reis. Fecha de defunción: hace 4 años y 11 meses. Causa: complicaciones durante el parto. Marcos dejó de respirar. ¿Está muerta?, susurró. Sí, señor. Ella murió dando a luz, pero el bebé sobrevivió. Nathan pasó a la página siguiente. Un certificado de nacimiento. Nombre: David Reis. Madre: Natalia Reis. Padre: desconocido. El niño tuvo complicaciones respiratorias severas desde el nacimiento, continuó Nathan. Ninguna familia apareció. Los servicios de protección al menor estaban a punto de llevárselo cuando una mujer intervino. La siguiente página mostraba una fotografía de Rosa Méndez sosteniendo a un bebé recién nacido en un pasillo de hospital. Rosa Méndez, su antigua empleada, alegó ser amiga de la familia y asumió la custodia del niño ilegalmente, sin registro, sin papeleo. Lo ha estado criando sola desde entonces. Las manos de Marcos temblaron violentamente mientras pasaba las páginas. Pero hay más, señor, y no le va a gustar. Nathan sacó una pila de transferencias bancarias, documentos legales y comunicaciones interceptadas. Natalia Reis intentó ponerse en contacto con usted múltiples veces después de la ruptura. Llamadas telefónicas, visitas a su oficina corporativa, cartas. Ella estaba intentando contarle que estaba embarazada. Marcos levantó la vista, con el rostro pálido como la muerte. Yo nunca recibí nada de eso. No, señor. No lo recibió porque alguien interceptó cada intento. Nathan deslizó un documento por la mesa, un registro de comunicaciones del sistema de seguridad corporativa de Marcos fechado hace 5 años. Su esposa, Fiona Montero Novales, tenía acceso a sus protocolos de seguridad desde el día en que se prometieron. Ella monitorizaba sus llamadas, sus correos, sus registros de visitas. Cada vez que Natalia intentaba encontrarlo, Fiona bloqueaba personalmente. Marcos miró la evidencia. Su sangre comenzó a hervir. Natalia vino a su edificio corporativo 3 veces, continuó Nathan. La seguridad la echó todas las veces por órdenes de la señora Novales. Pasó a otra página. Un registro hospitalario. Pero se pone peor, señor. Mucho peor. Marcos se preparó. Fiona descubrió que Natalia estaba embarazada a través de sus contactos en el hospital. Sí, tuvo acceso a los registros médicos de Natalia ilegalmente. Cuando confirmó el embarazo, lanzó una campaña sistemática para destruir la vida de Natalia. Nathan sacó registros de transferencias bancarias. 3 millones de euros pagados al director del hospital. De repente, Natalia fue acusada de robar medicamentos y falsificar registros de pacientes. Su licencia de enfermería fue revocada permanentemente en menos de un mes. Marcos golpeó la mesa. El cristal se rompió por la mitad. Eso es mentira. Natalia nunca. Lo sé, señor. El colegio de médicos también lo sabía. Iban a archivar el caso. Pero los abogados de Fiona amenazaron con demandar a cualquiera que contratara a Natalia. Cada hospital, cada clínica, cada farmacia que consideró contratarla, recibió amenazas legales. La respiración de Marcos se volvió irregular. Natalia estaba de 6 meses de embarazo, desempleada y sin hogar, dijo Nathan en voz baja. Nadie la ayudaba, excepto una persona. La siguiente fotografía mostraba a Rosa Méndez cargando bolsas de supermercado dentro de un pequeño apartamento. Rosa Méndez. Después de que Fiona la despidiera, Rosa también fue puesta en la lista negra de todas las agencias de empleo doméstico de Madrid. Pero encontró a Natalia y se quedó con ella. La cuidó durante el embarazo. Estuvo allí cuando dio a luz. La voz de Nathan bajó aún más. Estuvo allí cuando Natalia murió en la mesa de parto. Marcos cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su rostro. Las últimas palabras de Natalia fueron para Rosa. Continuó Nathan. Le imploró que criara a David como su hijo, para protegerlo,
para nunca dejarlo solo. Marcos abrió los ojos, que ardían con un fuego oscuro y asesino. Rosa ha estado criando a su hijo durante casi 5 años, finalizó Nathan, viviendo en la pobreza, trabajando en 3 empleos, recolectando basura médica de los contenedores de las farmacias para extraer restos de medicación para la condición respiratoria de David. La misma medicación que su empresa fabrica. ¿Qué medicación?, preguntó Marcos, aunque ya sabía que la respuesta lo destruiría. Pulmovita B, tratamiento respiratorio pediátrico, el producto principal de su empresa. Precio actual, 5.000 euros al mes. La ironía fue un golpe físico. Su hijo se estaba asfixiando porque la medicina era demasiado cara. La medicina a la que el propio Marcos le había puesto precio. La medicina que la empresa de Marcos fabricaba. Fiona sabía todo esto, dijo Nathan. Ella ha rastreado a Rosa y a David durante años, asegurándose de que permanecieran en la pobreza, asegurándose de que nunca aparecieran, asegurándose de que usted nunca se enterara. Marcos se levantó lentamente. Su voz era hielo. ¿Dónde está mi esposa ahora? Los portones de la mansión en La Moraleja se abrieron. El SUV de Marcos rugió por la entrada de grava blanca y paró bruscamente a centímetros de la fuente de mármol. No esperó a que el motor se detuviera. Ya estaba irrumpiendo en la entrada. Fiona Montero Novales estaba sentada en la sala de estar, en un sofá de terciopelo blanco. Llevaba un vestido de seda esmeralda y bebía champán mientras navegaba en un catálogo de subasta de arte en su tableta. Levantó la vista cuando Marcos entró, con su traje manchado de barro, contrastando violentamente con los suelos de mármol inmaculados. «Marcos, por amor de Dios, estás arruinando la alfombra persa», dijo con asco teatral. «¿Dónde has estado? ¿Hueles a calle?» Marcos no habló. Caminó hasta la mesa de centro de cristal y lanzó la gruesa carpeta negra de Nathan. La copa de champán saltó. El líquido se derramó por la mesa. «¿Qué drama es este?», suspiró Fiona, dejando la tableta a un lado. «Ábrela». Algo en la voz de Marcos la hizo pausar. Una oscuridad que nunca antes le había oído. Con movimientos elegantes y lentos, abrió la carpeta. El certificado de defunción, el de nacimiento, las transferencias bancarias, las comunicaciones bloqueadas. El silencio llenó la sala. Marcos observó cada microexpresión en su rostro. Esperaba pánico, esperaba lágrimas, esperaba negación, pero Fiona simplemente cerró la carpeta con precisión tranquila. Limpió el champán de sus dedos con una servilleta de lino y lo miró directamente a los ojos. «Bueno, te ha llevado 5 años descubrirlo. Pensé que tu equipo de seguridad era mejor que eso». El cinismo de sus palabras fue una bala en el pecho. «¿Lo admites?», gruñó Marcos, aclarándose la garganta. «¿Admites que destruiste la vida de una mujer inocente? ¿Admites que escondiste a mi hijo de mí?» Fiona se levantó, alisando su vestido de seda. «Tu hijo», rió ella, un sonido frío y sin humor. «Ese bastardo no es nada. Un cabo suelto, una amenaza a nuestro imperio, cuando mi familia invirtió miles de millones para salvar tu patética empresa farmacéutica. No lo hicimos para que jugaras a las casitas con una enfermera. Es mi sangre», rugió Marcos. «Era un parásito», escupió Fiona, «y eliminé la amenaza. Limpié tu desastre. Protegí nuestro legado. Deberías estar de rodillas agradeciéndomelo». Marcos la miró. Realmente la miró, y por primera vez en 5 años vio al monstruo con el que se había casado. «¿Estás enferma?», susurró. «Soy práctica», respondió ella cruzándose de brazos. «¿Y si crees que este numerito va a cambiar algo?» «Ah, te equivocas. Controlo el 49% del consejo. Intenta divorciarte de mí, intenta reclamar a ese niño, y hundiré las acciones de la empresa. Te dejaré en la calle». Marcos sacó su teléfono. Su voz era mortalmente tranquila. «Nathan, ejecuta el protocolo Omega. Congela todas las cuentas compartidas con Fiona. Bloquea su acceso al crédito. Elimina su nombre de todas las propiedades. Filtra los documentos de soborno del hospital a la prensa». La expresión presuntuosa de Fiona vaciló por primera vez. «Tienes 10 minutos para salir de mi casa», dijo Marcos, «antes de que la seguridad te arrastre fuera delante de los fotógrafos que ya se están reuniendo ahí fuera». La guerra había comenzado. En horas, las noticias del escándalo de la familia Montero explotaron en todas las redes financieras. Los precios de las acciones se desplomaron. Los abogados se abalanzaron.
El imperio de la familia de Fiona comenzó a desmoronarse, pero a Marcos no le importaba nada de eso. Solo tenía una misión ahora: encontrar a Rosa y a David. Estaba en su oficina coordinando con Nathan para localizarlos cuando sonó su teléfono. Un número desconocido. Un escalofrío recorrió su espalda. Contestó. ¿Hola? Del otro lado era caos, alarmas, médicos, llanto, voces gritando en un eco hueco y entonces su voz, quebrada, despedazada. «Marcos», sollozó Rosa. «Por favor, ayúdame». Marcos saltó de su asiento, tirando la silla hacia atrás. «Rosa, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás?» «Hospital Municipal de la Zona Este», jadeaba, apenas pudiendo formar palabras a través de las lágrimas. La medicina reciclada que le estaba dando estaba contaminada. David ha tenido una reacción alérgica severa. Sus pulmones han colapsado. La sangre de Marcos se convirtió en hielo. «Se está muriendo, Marcos», gritó Rosa. «Se está muriendo en mis brazos. Necesita Pulmovita B, puro, intravenoso. Ahora, o su cerebro dejará de recibir oxígeno en 15 minutos. No tienen aquí. Es muy caro para un hospital público». Marcos ya estaba corriendo hacia el helipuerto en la azotea. «Nathan, helicóptero. Ahora, vamos a los laboratorios centrales. Señor, tenemos un problema». La voz de Nathan crepitó por el comunicador. «Los abogados de Fiona se movieron más rápido de lo que esperábamos. Han conseguido una orden judicial federal. Todas sus credenciales están congeladas y las cámaras acorazadas del laboratorio están cerradas electrónicamente. Los guardias tienen órdenes de disparar si se acerca». Marcos se detuvo en seco. El mundo giró. Su propia empresa, su propia medicina, cerrada lejos de él mientras su hijo moría. La trampa final de Fiona. «Tiene que haber otra forma», gruñó Marcos. «No la hay, señor, a menos que...». Marcos sabía lo que tenía que hacer, la única llave que podía abrir aquellas puertas. Marcó el número de Fiona. Ella contestó al segundo tono, su voz destilando satisfacción. «¿Teniendo problemas para entrar en tu propia casa, querido?» «Di tu precio», dijo Marcos, con voz inexpresiva. «¿Qué necesitas para abrir esa cámara?» La risa de Fiona resonó por el teléfono. «Todo. Tus acciones del 51%, todas las patentes, la mansión, las cuentas offshore, tu renuncia completa como CEO. Ríndelo todo para mí y para la familia Montero». Nathan agarró el brazo de Marcos. «Señor, no haga eso. Es un suicidio financiero. Sus bienes valen más de 4.000 millones de euros. Le dejará sin nada». Marcos no dudó. «Manda el contrato». Silencio del otro lado. «Mis abogados ya lo han redactado», dijo Fiona lentamente, sorprendida por su rendición inmediata. «Está en tu bandeja de entrada, contrato digital. En cuanto firmes, el código de la cámara se libera automáticamente». Marcos abrió el correo. Cientos de páginas diseñadas para quitarle todo. Colocó el pulgar en el escáner del teléfono por una fracción de segundo. Pensó en el imperio, el poder, el legado. Entonces pensó en David, poniéndose azul, sin poder respirar. Marcos presionó el pulgar en la pantalla. Firma validada. Transferencia completada. 4.000 millones de euros desaparecieron en 3 segundos. Las puertas de titanio de la cámara acorazada comenzaron a desbloquearse con un pesado gemido mecánico. Marcos no esperó a que se abrieran completamente. Se coló por la rendija, ignorando la temperatura bajo cero que quemaba sus pulmones. La cámara refrigerada era vasta, llena de estanterías con los medicamentos más caros del mundo. Marcos corrió por los pasillos, su respiración formando nubes en el aire congelante. Fila 3. Sesión B. Cuidados críticos pediátricos. Allí estaba una pequeña caja térmica azul, con el logo de la empresa que él ya no poseía. Pulmovita B. Intravenoso. Puro. Lo agarró con ambas manos y salió disparado de vuelta hacia el ascensor. «¡Al helicóptero!», gritó Marcos cuando llegó a la azotea. «Hospital Municipal de la Zona Este, tenemos menos de 10 minutos». El helicóptero despegó en un ángulo suicida, sus hélices gritando contra el cielo nocturno. Muy por debajo, las luces de Madrid se difuminaban en estelas de neón. Marcos apretó la caja azul contra su pecho, observando pasar los segundos en su reloj. 8 minutos. 7. 6. «Señor, no hay helipuerto en el hospital municipal», gritó el piloto sobre el rugido de los motores. «El tejado está cubierto de antenas y cables de alta tensión.
No se puede aterrizar allí. Entonces aterriza en la calle, rugió Marcos. Hay coches por todos lados. Vamos a causar un desastre. Nathan se inclinó hacia afuera por la puerta lateral, levantó su rifle y disparó 3 tiros de aviso al aire. Las sirenas de emergencia del helicóptero se activaron. Abajo, el caos explotó. Los conductores entraron en pánico. Los coches se dispersaron. Los peatones huyeron gritando. El helicóptero descendió como un ave rapaz. Sus patines de aterrizaje aplastaron un coche abandonado en mitad de la avenida. Saltaron chispas por el asfalto. Marcos saltó fuera antes de que las hélices dejaran de girar. Salió disparado hacia la entrada de urgencias del hospital, con la medicina apretada contra el pecho, ignorando el dolor, disparado sobre sus rodillas. Atravesó las puertas de cristal, empujando a pacientes y enfermeras. «¡Rosa!», gritó en la sala de espera llena de gente, y entonces oyó un lamento proveniente de la sala de trauma 3. El sonido más devastador que un ser humano puede hacer. El sonido de una madre viendo a su hijo morir. Marcos corrió hacia allí. Encontró a Rosa desplomada en el suelo de linóleo sucio fuera de la sala. Sus manos cubriendo su rostro, su cuerpo balanceándose violentamente de delante hacia atrás. «No, no, David, por favor, no me dejes», gritaba, su voz destruida por el dolor. Marcos empujó las puertas de la sala de trauma. La escena de dentro le paró el corazón. David estaba tumbado en una camilla de metal oxidada. Su pequeño cuerpo estaba completamente inmóvil. Su piel se había vuelto de un color azul grisáceo horrible. Sus labios estaban morados. Un tubo de plástico bajaba por su garganta, conectado a un ventilador manual que un residente joven bombeaba frenéticamente. El monitor cardíaco mostraba una línea verde plana. El médico responsable se apartó del pequeño pecho de David, exhausto, derrotado. Miró el reloj en la pared. Hora del fallecimiento, 3:14 de la madrugada. No. El rugido de Marcos sacudió las paredes. Se lanzó sobre la camilla, empujando al médico a un lado tan violentamente que el hombre chocó contra una estantería de suministros médicos. Frascos de vidrio se hicieron añicos por el suelo. Marcos rasgó la caja térmica azul, cortándose la mano con el precinto de seguridad. La sangre manchó el frasco de cristal mientras lo agarraba. «¡Alguien deme una jeringuilla!», gritó. El equipo médico se quedó congelado, aterrorizado por el multimillonario de ojos salvajes, cubierto de sangre y barro, que acababa de agredir a su colega. Y entonces Rosa apareció en la puerta. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro marcado por las lágrimas. Pero cuando vio el frasco en las manos temblorosas de Marcos, el logo del Pulmovita B, el nombre de la empresa que ella conocía muy bien, algo despertó dentro de ella. La brillante enfermera que había aprendido todo observando a Natalia, la mujer que había mantenido a David vivo durante 5 años con nada más que determinación y restos de medicina reciclada, Rosa cruzó la sala en 3 pasos. Quitó el frasco de las manos temblorosas de Marcos con precisión firme. «Necesito una jeringuilla», ordenó con una autoridad que hizo que todos los profesionales médicos en la sala obedecieran instantáneamente. Aspiró 10 mililitros de la medicación cristalina, localizó la vía de acceso central de David e inyectó la dosis completa directamente en su torrente sanguíneo. «Masaje cardíaco», ordenó Rosa al residente. «Ahora, circula esa medicina». El joven médico obedeció, presionando sus dedos sobre el pequeño pecho de David. Una compresión. 2, 3. El monitor permaneció plano. 15 segundos. Nada. 20 segundos. David permaneció azul, sin vida. Marcos cayó de rodillas al lado de la camilla, sujetando la mano fría de su hijo. «Por favor», susurró para cualquier dios que pudiera estar escuchando. «Por favor, no te lo lleves. Acabo de encontrarlo. Por favor». 25 segundos. Y entonces, bip. Los ojos de Marcos se abrieron de repente. Bip, bip, bip. La línea plana en el monitor se curvó hacia arriba, formando una pequeña montaña verde. Después otra y otra. El pecho de David se elevó violentamente. Su pequeño cuerpo se arqueó en la camilla como si fuera alcanzado por un rayo. Sus ojos se abrieron, aquellos ojos oscuros que eran imágenes espejo de los de Marcos. Y jadeó, un jadeo profundo, rasgado y húmedo, el jadeo de una persona que se ahoga y rompe la superficie. Y entonces David lloró, alto, fuerte, lleno de oxígeno, lleno de vida. Rosa se desplomó sobre la camilla, envolviendo sus brazos alrededor del niño, sollozando incontrolablemente en su cuello.
Mamá está aquí, lloró. Mamá está aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Marcos se quedó de rodillas, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, observando el monitor cardíaco pitar constantemente. Había perdido 4.000 millones de euros. Nunca se había sentido más rico en toda su vida. 2 semanas pasaron. David se recuperó en una habitación particular de hospital que Marcos había conseguido, a pesar de no tener dinero a su nombre. Nathan Cruz había movido cada favor, cada conexión, cada deuda para asegurar que el niño recibiera el mejor cuidado posible. Pero mientras Marcos se centraba en la recuperación de su hijo, Nathan había trabajado en otra cosa totalmente distinta. Durante 6 meses, mucho antes de que Marcos descubriera la verdad, Nathan había documentado secretamente los crímenes de Fiona. Transferencias bancarias, llamadas telefónicas grabadas, testimonios, autorizaciones de vigilancia ilegal, fraude fiscal a través de empresas pantalla y, lo más condenatorio de todo, evidencia vinculando a Fiona con la destrucción sistemática de la carrera y vida de Natalia Reis. Nathan había entregado todo a la Policía Nacional el día antes de que Marcos firmara su fortuna. Fue una apuesta calculada, una póliza de seguro, y valió la pena. Las noticias de la mañana explotaron con cobertura en directo. La Policía Nacional detiene a la heredera farmacéutica Fiona Montero Novales. Las imágenes mostraban a Fiona siendo sacada del ático de la familia en Madrid, esposada. Su vestido de diseño estaba arrugado. Su maquillaje perfecto estaba borroso. Su rostro estaba retorcido de rabia mientras los reporteros acercaban micrófonos hacia ella. Marcos lo vio desde la habitación del hospital de David. Rosa estaba sentada a su lado. ¿Hay más, señor?, dijo Nathan, entrando en la sala con una carpeta de documentos. El fiscal ha revisado el contrato que usted firmó. Al haber sido obtenido a través de coacción criminal, firmando bajo amenaza de muerte a su hijo, el juez lo ha declarado nulo. Marcos parpadeó. ¿Qué? El contrato ha sido anulado, señor. Todos los bienes, acciones, patentes y propiedades han sido restaurados a su nombre con efecto inmediato. Rosa jadeó, cubriéndose la boca con ambas manos. Marcos miró el documento durante un largo momento. Entonces miró a David, durmiendo pacíficamente en la cama del hospital, su pecho subiendo y bajando con respiraciones fuertes y saludables. ¿Y Fiona?, preguntó Marcos en voz baja. 25 años de prisión, respondió Nathan. Múltiples cargos de fraude, soborno, obstrucción a la justicia y conspiración. El imperio de la familia Montero ha acabado. Sus bienes están congelados, pendiente de investigación. Justicia. Finalmente. 3 meses después, la mansión en La Moraleja se había transformado. Desaparecieron las estatuas de mármol frías y las piezas de arte pretenciosas que Fiona había coleccionado. En su lugar había fotografías cálidas, juguetes de niño esparcidos por las alfombras persas y el olor de la comida de Rosa viniendo de la cocina. Marcos estaba en la puerta de la oficina principal, sosteniendo un documento legal. Rosa entró limpiándose las manos en un delantal. Todavía insistía en cocinar, a pesar de que Marcos había contratado un equipo completo. Hábitos antiguos, decía. Cocinar es amor. Rosa, dijo Marcos suavemente, ven aquí, por favor. Ella se acercó, con curiosidad en sus ojos marrones cálidos. Marcos entregó el documento. La nueva partida de nacimiento de David. Él explicó mientras ella leía. Lo he adoptado legalmente. Mi nombre ahora figura como su padre. Rosa asintió, con lágrimas formándose. Esto es hermoso, Marcos. Natalia estaría tan feliz. Sigue leyendo, dijo Marcos. Los ojos de Rosa descendieron por la página y entonces se quedó helada. Debajo de Madre, donde el documento anteriormente listaba a Natalia Reis fallecida, había una nueva entrada. Rosa Méndez Novales, madre adoptiva legal. Rosa miró a Marcos, incapaz de hablar. Lo criaste durante 5 años, dijo Marcos, con la voz gruesa de emoción. Lo mantuviste vivo cuando nadie más lo habría hecho. Lo amaste como a tu propio hijo cuando no tenías nada. Sin dinero, sin apoyo, sin esperanza. Eres su madre, Rosa, de todas las formas que importan, y ahora, legalmente, para siempre. Rosa se desplomó, apretando el documento contra su pecho mientras las lágrimas corrían por su rostro. Desde el pasillo, pequeños pasos se acercaron. «Mamá, papá, ¿por qué estáis llorando?» David estaba en la puerta, saludable y con ojos brillantes,
sosteniendo un avioncito de juguete en una mano. Rosa lo tomó en sus brazos, riendo y llorando simultáneamente. Marcos envolvió sus brazos alrededor de los dos, abrazando a su familia de verdad, por primera vez. Un año después, domingo por la mañana, la luz del sol entraba por las ventanas de la mansión en La Moraleja. Marcos estaba sentado en el césped bien cuidado. David, subido a sus hombros, riendo descontroladamente. «¡Más alto, papá! ¡Más alto!». Rosa salió de la cocina cargando una bandeja de zumo de naranja fresco y tortitas. Llevaba un sencillo vestido de verano, su cabello suelto y fluyendo, sin más guantes amarillos agrietados, sin más uniformes desgastados. Ella era la directora de filantropía corporativa de la nueva farmacéutica. Ahora, su primera iniciativa era reducir los precios del Pulmovita B en un 90% para que ningún niño muriera porque la medicina fuera demasiado cara. David bajó corriendo de los hombros de Marcos y fue hacia Rosa. «Mamá, papá me ha hecho volar». Rosa lo tomó en brazos, besando sus mejillas. Marcos los observaba desde la hierba. Su corazón estaba lleno. El imperio de cristal se había desmoronado y reconstruido. Pero el imperio de amor, el único imperio que importaba, estaba finalmente completo. Si esta historia te ha emocionado, aplasta ese botón de me gusta y suscríbete al canal. Deja un comentario contando qué sacrificarías por las personas que amas. Tu respuesta puede inspirar la próxima historia. Hasta la próxima.